Seguimos avanzando en lo que es nuestra configuración para nuestra estación TS03 o 07 y continuamos con lo que es configuración, ¿cierto? Ya vimos lo que es trabajo, lo que es regional y ahora vamos a la configuración de datos. En los datos nos preguntan acá si queremos un identificador de punto duplicado. ¿Lo podemos permitir o no? Ya tenemos esas dos opciones. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy midiendo, por ejemplo, un identificador toma un punto 100 y no sé, apago el trabajo, ¿cierto? Vuelvo al otro día y empiezo a tomar puntos nuevamente y tengo otro punto 100 que le pongo yo ese dato. Si yo le pongo no permitido, él me va a decir que se está repitiendo este punto, ¿ya? Pero si le dejo permitido, él no me va a avisar y lo va a tomar. Y van a ver dos identificadores iguales, pero la máquina o el equipo hace la diferencia con un número uno en este caso, entre paréntesis, o un número 2, ya que uno se tomó primero y el otro se tomó después. Tenemos también el orden por tipo, ya si lo quiero ordenar por hora, por punto. El orden, si quiero que sea descendente o ascendente. El registro del código antes, esto si yo le pongo antes o después, es la otra opción, quiere decir que código es la descripción del punto, ¿ya? Acá en Leica se le denomina código como el descriptor. Entonces, si yo le coloco antes, entonces yo coloco el código antes de medir el punto y me va a guardar ese punto con el código que yo le di. Si le coloco después, yo mido el punto y después le puedo asociar un código a ese punto que medí. ¿Ya? Hay dos opciones de hacerlo. El último dice código permanente o borrar después de grabar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo, el código que le doy o descriptor a mi punto es árbol, por ejemplo, eh, y yo lo mantengo en permanente, después de medir ese punto, va a seguir el siguiente punto con el código árbol y así, ¿ya? Si yo le pongo el caso contrario, que es borrar después de grabar, yo mido ese punto con el descriptor árbol, entonces me va a medir ese punto y después se va a borrar ese código. No va a seguir para el siguiente punto, ¿ya? Esa es la diferencia. En la pestaña de al lado tenemos salida, que es para la salida de datos, ¿ya? Donde se van a guardar mis datos. En este caso siempre, por lo general, es mejor guardarlo en la memoria interna, ¿ya? Pero tengo como opción también interfase, que es cuando yo le conecto algún computador portátil o algo para que me los vaya guardando automáticamente ahí. Formato GSI, esto es como la cantidad de caracteres con la que yo puedo escribir. Y la máscara siempre se aconseja dejarlo en máscara 3, ¿cierto? Que son como los formatos internos que tiene la estación para los datos. Recuerden siempre que nosotros hagamos cambios en estos menús, darle a continuar.